asesor de seguridad nacional a Miami tenía un fin específico: hablar de sanciones y restricciones a 3 países: Cuba, Venezuela y Nicaragua. En cuanto a Cuba, dijo que ahora se implementará completamente el título 3 de la ley Helms-Burton, aquella que permitirá entonces demandar aquí en Estados Unidos, en tribunales de este país, a quienes se hayan visto beneficiados con la confiscación de algunas propiedades por parte del gobierno de Cuba en la isla. También ha dicho que habrá sanciones y restricciones en cuanto al tema de los viajes, que ya se espera que no sean viajes para aquellas personas que no van a ir a visitar a sus familiares, es decir, en cuanto a los viajes de turismo se refiere. Y también ha dicho que habrá restricciones en el tema de remesas, que se limitarán a $1,000 por transacción. Estas, entre otras cosas, fue lo que dijo el asesor de seguridad nacional, John Bolton. Oigamos. Cuando estuve en Miami en noviembre del año pasado, les prometí que esta administración conduciría una seria revisión para terminar con las exenciones de la ley Helms-Burton. Hoy, después de completar una seria revisión, me complace anunciar que el presidente Donald Trump ha decidido terminar con las exenciones del título 3 de la ley Helms-Burton de una vez por todas. Pero no solo habló de Cuba, también habló de Venezuela y Nicaragua, como les decía anteriormente, y se refirió a estos mandatarios de estos 3 países, a Maduro, Ortega y Díaz-Canel, como la troika en este hemisferio. Habló específicamente de Venezuela y de las sanciones que tienen que ver con el Banco Central. Oigamos lo que dijo. Me complace anunciar nuevas sanciones contra el Banco Central de Venezuela para restringir transacciones con Estados Unidos y este banco y prohibir el acceso a los dólares estadounidenses. El Banco Central de Venezuela ha sido crucial para mantener a Maduro en el poder, incluyendo cuando transfiere el oro por dinero. Estados Unidos usará sus herramientas electrónicas para que no sigan Maduro y sus secuaces robándose el dinero. En cuanto a Nicaragua, se refirió a las sanciones a Bancorp y también sanciones a Laureano Ortega, quien es considerado por Washington como el sucesor del régimen. Y dicen ellos textualmente, está involucrado en corrupción bajo el disfraz de una agencia líder en inversiones. También se refirió al comunismo y al socialismo, como lo ha hecho el presidente Donald Trump en diferentes oportunidades y discursos, y ha dicho que no dejarán que ni el socialismo ni el comunismo entren a este hemisferio. Esta es toda la información desde Miami. Ana María Mejía para CNN. Bueno, vamos a comentar los anuncios de la Casa Blanca hoy día acá en la ciudad de Miami con nuestra mesa. Nos acompaña Jorge Dávila Miguel, colaborador de CNN, también es columnista del diario El Nuevo Herald, Lorenzo Palomares, estratega republicano, y también Ramón Muchacho, político venezolano, dirigente opositor. Gracias, Ramón, por estar con nosotros. Vamos a partir por el tema Cuba, porque me parece muy relevante lo que ha sucedido. El presidente le ha dado prácticamente un tiro de gracia a la economía cubana, fundamentalmente más allá que por habilitar el título 3 de Helms-Burton, que abre la posibilidad a que se den demandas en los tribunales estadounidenses contra compañías cubanas que, digamos, estarían utilizando propiedades que pertenecieron a cubanos hoy día estadounidenses. También está controlando los viajes, los ha recortado, y también las remesas. Las ha limitado de manera muy fuertemente, y creo que ese es el punto más importante con lo que tiene que ver a Cuba, porque las remesas son una de las fuentes de entradas más fuertes del gobierno cubano. Jorge Dávila Miguel. Bueno, es un tiro de gracia que ya le han dado a Cuba otras veces. Es otro nuevo tiro de gracia porque Bush, las condiciones de Bush eran iguales o peores. Sí. Es decir, que es un tiro de gracia que se repite. Y es decir, Cuba sigue ahí, se cayó la Unión Soviética, se cayó su principal aliado, y Cuba estuvo desde el año 91 hasta el 98, que Venezuela le empieza a ayudarlo. Estuvo viviendo en un periodo especial, pero subsistió. Esto no es más que la teoría de la olla de presión, de meter presión y presión y presión para que la olla estalle. Eso no ha sucedido, y me parece que en este caso, lógicamente, la economía cubana está desastrosa. No hay producción, me parece que es muy peligroso la situación que se va a crear, sobre todo el pueblo cubano. A mí me llama la atención, Lorenzo Palomares, antes de que vayas a tu análisis, que esta medida afecta al ciudadano de a pie, precisamente al que la administración Obama en algún momento quiso ayudar, al emprendedor,
al cuentapropista, justamente para cambiar la cultura del cubano de a pie acostumbrado a recibir la dádiva, el sueldo del Estado, y probablemente que ese ecosistema de pequeños emprendedores, de cuentapropistas, hoy día van a vivir momentos sumamente complicados, Lorenzo. Igual que Venezuela tiene su mismo pueblo sufriendo por muchas de estas acciones. Pero yo creo que lo más importante de lo que dijo Bolton hoy tiene que ver con el resultado de las transacciones con Cuba. El artículo 301 de la ley Sargon, en sección 6038, dice que cualquier transacción directa o indirecta con el gobierno de Cuba es ilegal. O sea, no le puedes vender una Coca-Cola al gobierno de Cuba porque esa transacción económica es ilegal y sujeta a confiscación, y entonces a través del título 3 los que ya tienen 680 millones de dólares de reclamos certificados por la Comisión de Estados Unidos pudiesen ir contra esos dineros y cobrar. Es importante decir que estas acciones de los cubanos en el título 3 son difíciles. Primero tienen que estar certificadas las reclamaciones, y si no están certificadas tienen que ir a una comisión para que certifique el valor de las propiedades confiscadas. Y después buscar el dinero. Y tienen que ser propiedades de sobre $50.000 y después pueden ser objetadas incluso por terceros países. Ramón Muchacho, muy interesante que la Casa Blanca básicamente ha tomado una medida muy fuerte, yo diría histórica, contra 3 países, cuando normalmente América Latina no es un foco de interés de la Casa Blanca. Ha tomado medidas sumamente fuertes contra Nicaragua, contra Venezuela, había tomado otras contra Venezuela. ¿Cómo calificas precisamente las medidas contra Venezuela, y esto demuestra a tu juicio que las sanciones están funcionando? Oye, varias cosas. Lo primero es que para nosotros es una ratificación más, con una acción concreta, de el compromiso de la administración Trump por desalojar a Maduro del poder y lograr detener la tragedia humanitaria. Es decir, es otra muestra de que el gobierno está dispuesto a seguir avanzando. Luego, es significativo que estas sanciones que impone la administración Trump siguen teniendo como objetivo salir de Maduro, pero ahora va y sanciona al régimen cubano porque entiende que es el padre de la criatura y que tiene mucho que ver con esta tragedia. Pero además llama la atención que no pone como condición para las sanciones a Cuba que el régimen cubano se vaya, sino que el régimen venezolano se vaya. Es decir, lo que la administración Trump quiere resolver inmediatamente es el tema Venezuela. Probablemente los demás son importantes, pero es presión a Cuba para que deje de dar un apoyo vital a Nicolás Maduro con inteligencia, con espías, con personal militar, que esa ayuda cese. Probablemente, pero la administración Trump está diciendo: estoy dispuesto a seguir jugando duro, y yo me imagino que la respuesta del régimen cubano y el venezolano, del castrochavismo, es: si Cuba aguantó 60 años y ya Venezuela lleva algunos años con sanciones, pues aguantaremos lo que sea. No importa que la gente muera de hambre, no importa que salgan en una balsa o que vayan a pie desde Caracas hasta Buenos Aires, huyendo de este régimen nefasto, estamos dispuestos a aguantar porque no tenemos otro sitio donde ir. Nos vamos a quedar en Venezuela, nos vamos a quedar en Cuba, gobernando por siempre. Pareciera ser el mensaje de ellos. O lo otro es la guerra, que no están dispuestos a hacerlo. Bueno, que es la gran pregunta, si que lo es permite, José la Manuel. gran intervención americana que se está esperando y nos parece que no va a ser. Bueno, y los venezolanos, muy cortico, nos decimos entre nosotros mismos: oye, los cubanos esperaron por muchos años una ayuda militar que no llegó y tememos que nos pase lo mismo. La verdad es que lamentablemente, cierro con esto, estamos convencidos de que es un régimen que está por las armas, y si no es a la fuerza, no salen. No sé, si entraron a la fuerza, no se van, y si no es a la fuerza, estoy de acuerdo contigo. Pero yo sí creo que a través del tema del narcotráfico, que ya cubriste en un segmento anterior, sí pudiesen quitarse a Maduro, a Cabello, al Sami, al grupo, la cúpula de ese régimen, porque ya no estamos hablando de una intervención política, de que la tienen que resolver los venezolanos porque es su país. Estamos hablando que estas personas han hecho un atentado contra los Estados Unidos en el narcotráfico, porque toda esa droga viene para acá, y a través del narcotráfico sí yo creo que pueden ser interceptados. No sería la primera vez que Estados Unidos captura un narcotraficante en Venezuela. Lo que sucedió en Panamá, ¿no? También lo mismo. Ir y secuestrar a Maduro y traerlo aquí a... Exacto. O su mente. Hacer lo mismo que en Panamá. Yo creo que eso es muy difícil. Bueno, son muchos. El problema es que son muchos. Yo creo que es muy difícil porque Venezuela es un país que no es Panamá. Nosotros podemos imaginar una serie de cosas, pero hay una cosa que es la política real. Yo estoy de acuerdo en que hay una crisis tremenda en Nicaragua, que hay una crisis económica tremenda, pero de la manera, si nosotros seguimos por las concepciones que ha hecho Estados Unidos con el famoso 23 de febrero y con el famoso 23 de marzo, estamos totalmente equivocados, porque lo que se ha hecho hasta ahora no ha sucedido. Sugirieron que iban a hacer una intervención militar,
hicieron un bluff y no les salió bien. ¿Cómo lo van a componer? Hasta ahora la comunidad internacional con Estados Unidos al frente han confiado en que se produzca un quiebre militar que no se ha producido y que probablemente, estoy de acuerdo contigo, probablemente ese quiebre no se va a producir porque además no hay una fuerza armada que se pueda quebrar. En Venezuela ya no hay fuerza armada como institución. Hay un grupo de personas armadas que están defendiendo sus intereses alineados con lo de Nicolás Maduro, el arco minero, la droga, el negocio de las aduanas, de las cárceles. En Venezuela todo es un negocio. Correcto. Y todo está en manos de esos militares que están, militares entre comillas, apoyando y soportando el régimen. ¿Y cómo es que Guaidó le dijo que le iba a dar inmunidad a esos militares? Guaidó lo dijo. Bueno, eso es la ley de amnistía. Bueno, eso es un tema que podríamos conversar. Lo polémico, por cierto. Lo vamos a conversar, señores, al regreso de la pausa, y también vamos a conversar el factor Rusia, que me parece muy importante en toda esta ecuación. Hacemos una brevísima pausa y vamos a continuar analizando estas sanciones de Estados Unidos contra Cuba, Venezuela y también contra Nicaragua. Ya regresamos. Hoy volvieron a tomar un conjunto de sanciones unilaterales totalmente ilegales e inmoral. Ahora contra una institución que es sagrada como institución en el mundo entero, el Banco Central de Venezuela. Los bancos centrales en el mundo son sagrados, todos los países los respetan. Nadie se mete con un banco central de ningún país. Déjeme decirle, señor imperialista John Bolton, que sus sanciones nos dan más fuerza. He hablado con el presidente del Banco Central de Venezuela, me dice, el Banco Central de Venezuela enfrentará y superará con la ley en la mano y con dignidad las sanciones que se pretenden desde Estados Unidos contra nuestra institución monetaria y financiera fundamental del país. La reacción de Nicolás Maduro frente a las sanciones impuestas por Estados Unidos contra el Banco Central de Venezuela. Continuamos con Lorenzo Palomares, abogado, consultor político y estratega republicano, y Jorge Dávila Miguel, columnista del diario El Nuevo Herald. Por supuesto también está Ramón Muchacho, abogado y político venezolano, exalcalde del municipio de Chacao. Hablábamos recientemente y les dejaba esta inquietud sobre la mesa sobre el factor Rusia, precisamente. Permíteme un previo sobre el Banco Central de Venezuela. Por favor. Esa declaración. Primero, en Venezuela, Venezuela es un país sin moneda prácticamente, y los bancos centrales del mundo tienen dos grandes misiones: controlar la inflación y el desempleo. Y en Venezuela tenemos una de las hiperinflaciones más grandes de la historia de la humanidad. Entonces, Banco Central es inoperante. Esa sanción lo que busca es que Maduro no termine de exprimir esa vaca vendiendo lo que queda del oro monetario que está en las bóvedas del Banco Central. Esa es la razón de esa sanción, porque ya ese banco de todas maneras no funciona, en la práctica no existe. Ahora bien, voy contigo nuevamente. Rusia. El factor Rusia, ¿de qué manera está incidiendo para que Estados Unidos sea mucho más proactivo en esta ofensiva contra Venezuela, Cuba, Nicaragua? A mí no me gusta subestimar el factor Rusia, como tampoco el chino ni ningún otro. Hay gente que dice, bueno, Rusia está al otro lado del mundo, no va a pelear una gran guerra, Rusia ya no es una potencia económica, sino militar. No hay que subestimarlo. Maduro sabe con lo que cuenta. Cuenta con unos pocos gobiernos, China, Rusia, Cuba, pero con esos va hacia adelante. Y los rusos, además, sin mucho hablar y sin hablar de opciones militares, ya mandaron aviones, ya mandaron personal. Y por cierto, Putin se ganó unos puntos en el forcejeo internacional con Estados Unidos. Desde el punto de vista comunicacional, se ganó unos puntos muy baratos que le salieron. Que queda como un gran jugador de la geopolítica mundial cuando a lo mejor no lo es tan así. Lorenzo Palomares. Soy un poco más pragmático. Yo creo que Rusia lo que tiene es un papel de pantomima. La economía rusa no está para tener una guerra de ningún tipo. Ellos lo que están tratando es salvar el préstamo que le debe Venezuela, y sí creo que Putin quiere, como dice el señor Muchacho, que el compañero, que está jugando un juego para hacer daño o tratar de hacer algo, pero cuando llegue la cosa, Rusia no va a hacer nada más que mandar 2 aviones con 100 militares y más nada. Yo no veo a Rusia tomando un papel proactivo en nada. Yo creo que Rusia está ahí como el curro, nada más que para hacer daño. Eso es un tanto debatible. Jorge Dávila Miguel, ¿tu opinión? Bueno, yo creo que el factor geopolítico con Rusia es extremadamente importante. Rusia no es una potencia militar, pero le quitó a Estados Unidos el protagonismo en Siria y ganó la guerra de ISIS, no Trump. Trump no ganó ninguna guerra de ISIS, fue Rusia la que lo hizo junto con Assad. Y además, el factor geopolítico es muy importante porque Bolton hoy ha hecho nacer de nuevo
a la doctrina Monroe. Exacto. La doctrina Monroe es una doctrina que dice América para los americanos, no para los que somos americanos del sur, sino para los americanos de aquí. Es decir, América me pertenece a mí y los intereses míos tienen que estar establecidos en América Latina. Y Rusia ha entrado en Venezuela y no creo que esté guardando solamente la deuda que tiene Venezuela, sino la cuenca del Orinoco, donde hay una reserva inmensa de petróleo que no les ha salido bien, pero es el único país que tiene una reserva grande de petróleo que no está bajo la influencia de Estados Unidos. Así es. No, yo solamente para complementar eso, efectivamente, cuando tú ves, además estas nuevas sanciones están generando efectos. Por ejemplo, fíjate, Repsol, la empresa petrolera española. Repsol sobrevivió en Venezuela las peleas de Hugo Chávez con Aznar, el encontronazo con el rey Juan Carlos en su momento, las peleas de Maduro con Rajoy. Y Repsol aguantó todo eso. Hasta hoy. Hoy, Repsol, no por una pelea del gobierno español con los venezolanos, hoy, a raíz de unas sanciones indirectas del gobierno americano al gobierno venezolano, Repsol hoy dijo: hasta aquí llegué, no puedo seguir haciendo negocio con PDVSA. Entonces, oye, es para que entendamos cómo las sanciones ya no solamente son directas, son también indirectas y generan en los inversionistas y en las empresas del mundo mucho miedo. Razón por la cual los rusos empiezan a ser más importantes, porque si algún país, hasta los chinos se quieren cuidar las sanciones americanas, como lo hacen Huawei y ZTE. Ahora, los rusos pueden terminar siendo los últimos que terminen comprando el oro venezolano, sacando petróleo en Venezuela, porque son los únicos que parecieran no importar las sanciones de los americanos. Porque quieren una posición en América Latina para negociarla con las posiciones norteamericanas rodeando a Rusia. Con Cuba. La tienen con Cuba ya. Bueno, pero Venezuela es mejor porque tiene petróleo y Cuba no tiene nada, ni vaca. Sí, además no es una u otra. Pueden tener las dos y pueden... Avestruces ahora tiene avestruces. Pero además los rusos no tienen que escoger uno u otro, se pueden quedar con las dos y pueden incluso soñar con Nicaragua, con Bolivia, pueden soñar con que esta enfermedad que es el castrochavismo se esparza por Latinoamérica, que es el riesgo que tiene el mundo. Si los Estados Unidos y la comunidad internacional, el Grupo de Lima o la OEA no asumen hoy el costo de erradicar esto, en 5 o 10 años puede ser tremendamente más costoso. Pero muchachos, no es el costo, es la posibilidad, cómo tú vas a, es decir, la presión, todas las sanciones es una presión, pero ¿cuáles son los resultados? ¿Cuáles van a ser? Posiblemente lo que sí lleve a Estados Unidos a tomar una posición más radical en estos temas sea la geopolítica. Claro, bueno, el tema central aquí es el uso de la fuerza, y con el tema de fondo. Y con ese tema y con el tema del uso de la fuerza, que será otro tema en otro programa, despido esta mesa y les agradezco muchísimo a Lorenzo Palomares, Jorge Dávila Miguel y Ramón Muchacho. Pausa y ya regresamos con la última parte de conclusiones. Me acompaña en esta mesa un hombre conocedor de la realidad de Venezuela, es el ex alcalde del municipio de San Diego, Enzo Scarano. Enzo, ¿cómo estás? Gracias por estar con nosotros. Hemos invitado a Enzo Scarano precisamente porque Estados Unidos redobló la presión en contra de Cuba y Venezuela, y este miércoles el asesor de seguridad de la Casa Blanca, John Bolton, anunció una nueva oleada de sanciones. En lo que respecta a Cuba, el 2 de mayo entrará en vigor el título tercero de la ley Helms-Burton. Se trata de una decisión sin precedentes que permitirá a ciudadanos estadounidenses presentar demandas en cortes federales de los Estados Unidos contra empresas que operan en propiedades incautadas por el gobierno cubano durante la revolución. El gobierno del presidente Trump también anunció sanciones contra el Banco Central de Venezuela, señalando que ha sido crucial para mantener el poder al cuestionado presidente Nicolás Maduro. Ahora sí conversamos con el señor Scarano. Señor Scarano, cuénteme, ¿las sanciones funcionan o no funcionan? Usted me dice que afectan más al pueblo, pero no al poder. Afecta más al pueblo y no al poder, porque cuando un régimen se mantiene es a través de todo lo que es el tráfico de droga, el tráfico de soborno, la venta de oro, la venta de los materiales preciosos que tiene Venezuela, llámese el hierro, el mismo aluminio. O sea, todos esos materiales que son sacados vía contrabando, lógicamente el régimen lo afecta en una parte, pero más si viene afectado lo que es la población. Y estas sanciones anunciadas en el día de hoy que afectan a una funcionaria del Banco Central, hoy día vicepresidenta de Finanzas de PDVSA, y también al Banco Central de Venezuela, ¿cuán instrumentales pueden ser para bloquear económicamente al gobierno de Nicolás Maduro? No, lo van a seguir bloqueando, lógicamente lo van a seguir bloqueando, pero el régimen se va a seguir manteniendo mientras no ataquen el tumor principal. El tumor principal es el enriquecimiento que se mantiene a través de las Fuerzas Armadas, que se enriquecen con todo lo que es el contrabando que producen en Venezuela.
a través de la misma frontera, son manejadas. Fíjate, solamente lo que al trancar los puentes que comunican con Colombia, atravesaron los contenedores y todas esas barricadas que hicieron, bueno, convirtieron las trochas. En esas trochas se produce los llamados colectivos que le cobran a las personas que tienen que por necesidad pasar de un lado a otro. Bueno, se habla de que se genera más de 4 millones de dólares diarios que se reparte entre las trochas, que el paso de gente que hay ahí. Entonces, cuando un gobierno mantiene a unos colectivos armados que ese ejército está produciendo esos dineros, ¿cómo van en cualquier momento, cómo van a dejar el poder? Si es que ellos son los que están bien y no les importa que el pueblo se mantenga muriéndose de hambre y que esa pequeña población que todavía lo apoya, lógicamente lo apoya porque son los que son beneficiados. ¿Cuán importante ha sido la acción que ha tomado la Casa Blanca hoy día de establecer nuevas sanciones contra Venezuela, sanciones muy fuertes contra Cuba porque está estableciendo restricciones a remesas y también a los viajes, además de activar el título 3 de la ley Helms-Burton y también sanciones a Nicaragua? Me parece que es un paso muy importante que Trump hace hacia varios países de América Latina que conforman a juicio de la Casa Blanca esta suerte de troika. ¿Su lectura? No, a mí me parece muy bien, es un paso más. Pero creo que donde debieran de darle más duro es a los familiares allegados de toda esa cantidad de corruptos que se han ido del país, que muchos de ellos se mantienen porque no pueden salir, pero que todos sus familiares son los que están disfrutando de las riquezas afuera. Yo diría que debieran de empezar todos estos países que están alineados en apoyar a nuestro presidente encargado Guaidó, precisamente que las sanciones vayan directamente a todos esos familiares, a los compadres, a los amigos, a los allegados, porque si hay algo que no se puede ocultar, es el dinero y la tos. Es algo que es muy fácil de ver cuando alguien está despilfarrando el dinero. También dicen que el amor y la tos no se puede ocultar, lo decía el escritor chileno Roberto Bolaño. Para terminar, hace pocos días, Elliot Abrams, el encargado de Estados Unidos para Venezuela, se ha reunido o ha tenido distintas conversaciones, comunicaciones, tanto con Rusia, pero también con el canciller español, Josep Borrell. Y estas conversaciones han sido para ver si eventualmente España podría recibir a la jerarquía, a los altos mandos del gobierno venezolano en una eventual transición. ¿Usted ve a Maduro aceptando una posición de ese tipo para ir a España? Mira, te voy a decir, realmente en este momento creo que no. Yo creo que Maduro ya lo han acorralado completamente y ellos no van a dejar el poder ya. Por las buenas no lo van a dejar. Yo creo que lo ha demostrado porque él también ha endurecido las sanciones contra los políticos o aquellos que hacen movida política dentro del país. La posición institucional de Venezuela. Institucional nos ha arremetido fuertemente. O sea, yo no puedo regresar al país porque me abrieron un juicio militar, no siendo militar, de las elecciones de cuando Enrique Capriles fue a las elecciones contra Maduro. Entonces, y así hay miles. O sea, aquí solamente en Estados Unidos nos encontramos más de 30 alcaldes que hemos tenido que salir exiliados de Venezuela. Don Enzo Scarano, vamos a volver a conversar creo que más ratito con usted porque ahora tengo que regresar a Lima, Perú, precisamente a la Casa del Pueblo. Allí se encuentra los partidos más probablemente último adiós. María Hernández nos vamos ahora a Caracas, Venezuela. La noticia manda, María Hernández nos va a comentar sobre las sanciones que el Departamento del Tesoro ha impuesto a funcionarios venezolanos y particularmente al Banco Central de Venezuela. María Hernández, gusto de saludarte. Muy buenas noches, te escuchamos. José Manuel, muy buenas noches, un gusto saludarte. Pues la reacción del cuestionado presidente Nicolás Maduro se produjo a través de una transmisión en el canal del Estado venezolana de televisión, mediante la cual rechazó estas sanciones en contra del Banco Central de Venezuela. Aseguró que pues es moral y que los bancos centrales en los países son sagrados. De igual manera aseguró que logró establecer comunicación con el presidente de esta entidad y quien le aseguró que se iba a enfrentar con dignidad y también en el marco de la legislación venezolana esta nueva agresión, como calificó por parte del gobierno del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Vamos a escuchar parte de lo que fue la reacción de Nicolás Maduro ante esta sanción.
Hoy volvieron a tomar un conjunto de sanciones unilaterales totalmente ilegales e inmoral. Ahora contra una institución que es sagrada como institución en el mundo entero, el Banco Central de Venezuela. Los bancos centrales en el mundo son sagrados, todos los países los respetan. Nadie se mete con un banco central de ningún país. Déjeme decirle, señor imperialista John Bolton, que sus sanciones nos dan más fuerza. He hablado con el presidente del Banco Central de Venezuela, me dice, el Banco Central de Venezuela enfrentará y superará con la ley en la mano y con dignidad las sanciones que se pretenden desde Estados Unidos contra nuestra institución monetaria y financiera fundamental del país. Bien, José Manuel, también una reacción a través de la Cancillería venezolana. Jorge Arreaza publicó a través de sus redes sociales un comunicado en el cual califican de unilateral y arbitraria esta sanción y de igual manera destacan lo que a su juicio es el rol del Banco Central de Venezuela en la labor de adquisición de medicamentos y también de alimentos en el país. Y es importante destacar que justamente esto en momentos cuando Venezuela está recibiendo ayuda humanitaria por parte de la Federación, de la Asociación Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja, luego de que fuera decretada una crisis humanitaria en Venezuela desde febrero de 2016, una crisis que Maduro había negado de manera reiterada. Seguro que también esto afectará otro tipo de transacciones fundamentales y clave, como lo describen en el comunicado para Venezuela. José Manuel. Muchísimas gracias, Osmar Hernández, por tu completo reporte desde Caracas. La cocaína que se... En este informe exclusivo de $1,000 partidores de Jorge Arreaza dijo el mismo día en que CNN develó esta investigación exclusiva, el canciller venezolano Jorge Arreaza dijo que Estados Unidos y Colombia están tratando de distraer la atención del público hacia Venezuela para esconder la colosal derrota en la guerra contra las drogas. Enzo Escarano me sigue acompañando acá en el estudio. Gracias, Enzo, por quedarte un rato más con nosotros. Queríamos saber un poco tus reacciones a este reportaje de nuestro compañero Nick Payton Walsh, que la verdad es sumamente ilustrativo sobre la ruta de la cocaína que viene de Colombia, pasa por Venezuela, va hasta Centroamérica para finalmente penetrarse acá en los Estados Unidos. Bueno, te voy a decir algo, Manuel. Eso hoy en día ya es un audiovisual. Nosotros lo sabemos de hace años y Estados Unidos también lo sabe. Que Venezuela no es solamente por esas trochas o por esas pistas que tú ves, es que lo hacen desde los puertos establecidos. Los puertos, los aeropuertos normales, las pistas, eso es a diario. O sea, cuando tú ves que incautan 3.000 kilos de cocaína, pues pasaron 40.000 por el otro lado. O sea, ellos tiran ese anzuelo y salen eso. O sea, de los puertos legales, Venezuela está, el régimen de Maduro vive a través del narcotráfico. Por eso que ya no les importa haber destruido la industria petrolera, no les importa haber destruido todo lo que eran las fincas de alimentación. O sea, se apoderaron de todas las fincas productivas que estaban en el borde de las fronteras con Colombia y con Brasil, precisamente para establecer sus bases del narcotráfico, donde las guerrillas y todo pudieran montar sus laboratorios. O sea, ellos acabaron con un país productivo porque simplemente se han convertido en un país de narcotraficantes. Llama la atención que en el reportaje de Nick Payton Walsh se muestra que en la televisión estatal se exhibe a los militares que están realizando labores de decomiso de cocaína importante, mientras, por otro lado, el reportaje de nuestro compañero muestra que hay o habría la concomitancia de las Fuerzas Armadas y de altos funcionarios del gobierno. Exactamente. Bueno, es que es así, porque si no, no hay forma ni manera de poderlos trabajar, porque tampoco puedes decirme que puedes pasar gandolas o aviones volando y sobrevolando 8 viajes y nadie los detecta en el aire o no los ven. O sea, eso es algo fácil de palpar, igual como vas viendo tú cuando hay, o sea, en una población, en esas poblaciones ves la pobreza que se genera, la misma forma, la intimidación que hay, que trabaja el narcotráfico a través del miedo. Es lo mismo que trabaja el régimen en estos momentos del gobierno. O sea, tú te fijas el gobierno, todo el tiempo tú encuentras a Maduro con los militares, escoltándolo y dando las declaraciones de que
Si hay un problema de alimentación, es la guerra económica por parte de los industriales. Si se va la luz, es porque es la guerra cibernética, porque están atacando el sistema eléctrico. Si el fracaso de las empresas, es porque es el bloqueo económico. O sea, la culpa nunca es del gobierno, siempre son de los demás, y el país, ellos se mantienen con esa mentira trabajando con el narcotráfico. Es más, aquí no hay dos presos que son familiares del mismo presidente Maduro. Sí, déjame decirte algo, me resulta la verdad impresionante que, claro, obviamente que con la presunta participación de los militares, es difícil que los militares lleguen a quitarle el piso al gobierno, dado que existiría esta vinculación. Pero que te estoy diciendo que no es solamente el tráfico de droga. Es que es el tráfico de gasolina, el tráfico del oro, el tráfico del hierro, el tráfico del aluminio, el tráfico de cantidades de materiales preciosos que hay en Venezuela. De recursos que pertenecen al Estado venezolano y a todos los venezolanos. Enzo Escarano, me tengo que ir, pero te agradezco mucho que me hayas acompañado a lo largo de esta primera hora de conclusiones. Nosotros vamos a volver en instantes porque obviamente